Gracias, presidente. Buenos días a todos. Daniel Blancas, de Crónica. Le quiero compartir dos temas rápido, presidente. Uno, he documentado durante los últimos días un aumento generalizado en todo el país del precio de la tortilla, alrededor de 2 y 3 pesos en todos los estados del país. También he platicado con los con los tortilleros, y lo que me refieren es que hay escasez de maíz. Y la pregunta del reportaje fue: ¿por qué en un país que produce 24, 27, hoy será de hecho el mejor año en las últimas décadas, 28 millones de toneladas de maíz, hay escasez cuando la demanda nacional de maíz de consumo humano es de 12 millones? ¿Dónde están las otras toneladas de maíz? Lo que he podido documentar es acaparamiento y especulación de harineras como Minsa y Maseca y otros grupos comercializadores. Esto se está traduciendo en la principal afectación, que son las familias más pobres. Usted sabe la importancia que tiene la tortilla en México. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia para frenar la escalada de precios de estos productos básicos, en especial la tortilla, presidente? Estamos impulsando todo lo que es la producción de maíz. Está creciendo la producción de maíz porque se está apoyando a los productores de maíz. Lo más importante para estos apoyos es el precio de garantía. Se está apoyando a los productores de maíz con un precio de garantía, que significa como 2 pesos más por kilo de maíz. Pagaban 3 pesos, 3.20 y ahora casi 6 pesos, 5.70 el kilo al productor. Lo otro que está ayudando mucho es la entrega de fertilizante, que vamos a ir avanzando cada vez más. Hay casos como en Guerrero de que toda la producción era para autoconsumo, la producción de maíz, y no alcanzaba, y ahora les fue bien por la entrega del fertilizante, aumentaron su producción y ya están hasta comercializando, poco, pero tienen excedentes. Aumentó el precio del maíz a nivel internacional, eso también afectó, y el maíz no solo se utiliza para la tortilla, para la alimentación directa de las personas, de todos, como alimento básico, sino también se utiliza para alimento de aves, ¿sí?, de porcinos, de ganado porcino. Entonces, eso es también lo que está ocasionando este incremento. Ya estamos viendo, lo mismo nos está sucediendo con el frijol, pero ahí es por otra razón. Ahí es porque se nos redujo la producción por la sequía, heladas, pero también ya lo estamos atendiendo. En este caso, abriendo para importar frijol y controlar el precio, porque se estaba dando mucha especulación, hay especulación, pero ya estamos interviniendo. El problema no es producción, presidente, porque no. Hay las suficientes toneladas de maíz o de millones de toneladas en el país. El problema es que acaparan. ¿Cómo se explica usted que una comercializadora o una harinera compre a un productor a 4,000 pesos, a 4,000 pesos la tonelada de maíz en Sonora y la venda a 7,000 pesos? ¿Y cómo se explica usted que esos mismos 4,000 que le cuesta la tonelada los venda en harina en 15,000 pesos, presidente? Sí, estamos viendo eso. Incluso aquí tratamos el tema y planteamos de que las dos empresas
Maseca y Minsa ayudaran manteniendo los precios. Pero ellos también argumentaron de que tenían incrementos y hubo aumentos, pero en efecto más de lo que tenía que reflejarse en el precio final. Estamos en eso. ¿Estaría usted pensando en un programa de subsidio de la tortilla a las familias más pobres del país? ¿Se puede considerar? No, queremos apoyar al productor. El subsidio lo queremos mantener con el precio de garantía y buscar que se mantenga el precio de la tortilla bajo. O que su gobierno sirva de enlace entre los productores y los tortilleros. Lo estamos haciendo. Para que sí, eso sí está contemplado. Sí, estamos haciendo. Es muy sencillo. Mire, ¿cómo me van a calificar? ¿Cómo nosotros mismos queremos que nos midan sobre la atención a los pobres, al pueblo y lo que tiene que ver con la economía popular, no con la macroeconomía, sino lo que tiene que ver con el pueblo, la tortilla y el frijol y el pan? Es la relación salario tortilla. La UNAM, la Escuela de Economía, ojalá y tengamos esos datos pronto, año con año hacen un análisis de los precios de los básicos, maíz, frijol, no maíz, es tortilla, frijol, pan, los básicos, en comparación con el salario. Y recuerdo que hace, no sé, en los 80, mediados de los 80, de acuerdo a esta investigación, un salario mínimo alcanzaba para adquirir 50 kilos de tortilla. Cuando nosotros llegamos al gobierno, a finales del 18, ya el salario solo alcanzaba para 6 kilos, salario mínimo de tortilla. ¿No tienes ahí el dato nuevo? No sé si lo tienes actualizado, pero ahorita vamos a ver. Entonces, sí nos importa mucho, o sea, el que se mejore el poder adquisitivo, porque no solo es aumentar el salario, sino, a ver, que no haya inflación y que el salario rinda, alcance. Afortunadamente hemos mantenido controlada la inflación, que se debe en mucho al control que tenemos, y ahí sí, de manera directa, y ese lo vamos a sostener durante todo el sexenio, de la gasolina. Eso es un ancla. Sin embargo, ha subido, presidente, ha subido el precio de la gasolina y del gas también. Sí, pero porque hay especulación, se pasan, como diría nuestro amigo Sheffield, se pasan, no voy a decir lo demás, porque estamos dando un subsidio en el cobro del impuesto a gasolineros. No tienen por qué incrementar el precio de la gasolina más allá de la inflación. Y ese es mi compromiso y lo voy a sostener. Que estaba yo viendo ayer en el Financiero, así como quieren que meter miedo, ¿no?
que haya catástrofe. Proyectaban de que viene el gasolinazo, pues no viene, no va a haber. Ahora sí que lo que diga mi dedito. Se va a mantener. O sea, es muy sencillo. La gasolina hoy tiene que costar, ¿sí?, lo mismo que en noviembre del 18, en términos reales. No puede costar más, porque es mi compromiso. Y lo mismo el diésel. Sí, porque hay especulación, porque abusan. Vamos a ver el comportamiento. Pues ya aquí se acordó, y de una vez lo repito, que la gasolinera que se encuentre que está robando, que no entrega el litros completo porque tiene aparatos, estamos ya por hacer una reforma para suspenderle la concesión. O sea, se quedan sin concesión. O sea, se acabó la robadera. El que se le encuentre un aparatito en la bomba para no entregar litros completos, se cancela la concesión. Y lo mismo, si no se detiene la especulación, entregamos más concesiones, más competencia. ¿Lo mismo en el precio del gas, presidente? Igual. Y estamos teniendo reuniones. Pero el caso de los energéticos son nuestra ancla, contrario a la política neoliberal, que decían que si aumentaba el salario había inflación, y hemos aumentado el salario y no hay inflación. O sea, la inflación se mantiene, porque era pues una gran mentira. Engañaron estos tecnócratas corruptos, mentirosos. Entonces, por eso se cayó el salario mínimo en México es de los más bajos del mundo. Es una vergüenza que esté más bajo, con todo lo que hemos aumentado el salario, está más bajo que en Guatemala, que en El Salvador, que en Honduras, que en Nicaragua, desde luego más bajo que en China. Y digo esto porque cuando empezó el crecimiento en China se hablaba de que la ventaja comparativa de China era de que estaban muy bajos los salarios, y sí, estaban bajos con respecto a cómo estaba el salario en México, pero ahora es más bajo el salario en nuestro país que en China. Y todo esto fueron los 36 años de política neoliberal. Pero de esto no se dice nada en los periódicos, no se hace ningún comentario en la radio. Ciro no habla de esto, en la televisión, como si no hubiese habido pasado, ¿no? De nuevo, o México surgió de la nada y resultó que de repente pues se volvieron opositores, ¿no?, los que eran gobiernistas, se volvieron defensores
de derechos humanos los que callaron cuando desaparecía la gente, cuando convirtieron al país en un cementerio. De repente, los que no dijeron nada cuando se llevó a cabo la fiebre de las concesiones mineras, ahora son defensores del medio ambiente. Los que nunca escribieron nada de que se iba a destruir y acabar con el lago de Texcoco y con los patos, con la flora, con la fauna, ahora se amparan. Bueno, los que nunca se preocuparon por las muertes de Juárez, por las violaciones de mujeres, los feminicidios, ahora ya son feministas. Es el mundo al revés. Pero, a ver, ¿no tienes el dato ahí? Entonces, pero lo que estás planteando de la tortilla sí es interesante, importante, y lo tenemos que estar atendiendo. Ese es mi... Es que esto es mucho mejor que cualquier otra cosa. 82, un salario mínimo. Aquí empieza la política neoliberal en el 83. Se empieza a aplicar. Y el salario a veces lo aumentaban por abajo de la inflación. Hubieron años del 83 a la fecha que si la inflación era del 5, el aumento del salario era del 3. Entonces, miren esto. Y esto es lo que tenemos que cuidar. ¿Cómo vamos a ir poco a poco avanzando? ¿Por qué tenemos esto? Porque llevamos 3 aumentos al salario, alrededor del 55%. Ah, qué bien, 51%. Términos nominales, 51%. Pero aquí voy a hacer un reclamo, aprovechar. El último aumento del 16%, 15 o 16, el último aumento al salario, 16, no lo aprobaron los del sector empresarial. Lo aprobó el sector obrero, en la comisión, pero también me refiero a algunas organizaciones del sector empresarial que no aprobaron. Por ejemplo, la Coparmex no aprobó el aumento. Tengo la duda sobre el... Sí, 15. Sí. No lo aprobó. Esto es lo que ha pasado. Y en el caso de la frontera
fue el doble el primer año. A ver si lo tienes el de la frontera. Ahorita está en 141, general. Y este es el de la frontera. De 88 a 203. El último no lo aprobaron en el sector empresarial porque hicieron una votación de las organizaciones del sector y Coparmex encabezó la negativa. En cambio, la asociación que antes era de hombres de negocios y ahora es Consejo Mexicano de Negocios, aprobó el aumento. O sea, los más importantes empresarios apoyaron. Sin embargo, Coparmex, los más vinculados a la cuestión partidista, se opusieron. Entonces, esto es lo que tenemos que estar pendientes y, desde luego, es aumento de salario sin inflación. A ver, ¿por qué no pones la gráfica de la inflación desde que estamos? Por cómo se cae el mito de que el aumento del salario produce inflación. Pues no es cierto. Eso fue lo que manejaron los tecnócratas desde hace mucho tiempo. Carlos Torres debe de tener. Y tenemos pendientes otras cosas, pero bueno. Sí, mientras está la tabla, le puedo compartir el segundo tema Sí. rápido.